Durante los últimos 4 días hemos abordado en numerosos paneles cuestiones como la eficiencia energética, el control del agua no registrada, la economía circular o la digitalización. Hoy, en esta sesión presencial del Quality Water Summit, queremos hacer un balance final de estas cuestiones y, sobre todo, mirar al futuro. Para ello, en esta primera mesa sobre el futuro de la tecnología de agua nos acompañan 3 expertos que diligentemente ya los tengo aquí colocados y que paso a presentarles. Tenemos a Carlos de Juan, jefe de producto de Filtralite, es ingeniero industrial, máster en Ingeniería del Agua y Dirección de Proyectos, cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector. Tenemos también con nosotros a Carmen de Miguel, que es Water and Wastewater Segment Strategic Marketing Manager en Schneider Electric, ingeniera con 25 años de experiencia en el sector del agua, los últimos 17 en Telvent y Schneider Electric. Y tenemos también a Fidel María Garrido Martín, que es Área Sales Manager del centro y sur de España en Silem Water Solutions España. Bienvenidos a este Quality Water Summit, muchas gracias por acompañarnos. Es un lujo, la verdad, tener a 3 perfiles como vosotros para tratar estos temas. Como decía, vamos a abordar cuestiones como la eficiencia, la economía circular, la digitalización. Sabemos que cada uno de vosotros, por vuestro perfil, podéis incidir con más detalle en alguna de ellas, pero no dudéis en intervenir, pedir la palabra, si queréis matizar alguna cuestión o añadir. Si os parece, siguiendo un poco el orden de lo que hemos tratado en el evento, vamos a empezar por la parte de eficiencia, que, bueno, sin duda pues es un objetivo prioritario del sector desde siempre, pero quizás la coyuntura que vivimos ahora, también la preocupación por la situación del nexo agua-energía, pues hace que esté más en el punto de mira, implementar herramientas que nos permitan ser más sostenibles, hacer las infraestructuras más resilientes, digamos, a cualquier tipo de cambio. Carmen, aquí, como representante de Schneider y experta en la cuestión, me gustaría que nos definas cómo ha evolucionado el sector del tratamiento de agua en cuanto a ese consumo de energía, también en cuanto a la reducción de la huella de carbono, en qué momento estamos, qué herramientas estamos implementando y también me gustaría que valoraras hacia dónde nos dirigimos. Muy bien, pues muchísimas gracias, lo primero, por la invitación para participar en este foro y enhorabuena. Muchas felicidades por esta organización tan excelente. He estado, en la medida de lo posible, los días anteriores asistiendo, escuchando lo que se ha ido presentando y la verdad es que lo primero que quería decir, creo que debemos estar muy orgullosos del nivel y del conocimiento que tenemos en España sobre el agua, sobre el sector del agua en general. En cuanto a la eficiencia y la gestión energética, yo creo que hay que ponerlo en el contexto de la sostenibilidad. La sostenibilidad es a día de hoy, y lo va a ser mucho más en el futuro, el indicador número 1 del sector del agua. Es el parámetro de manera global a optimizar y a mejorar. Entonces, en el pasado se ha incidido mucho en eficiencia en cuanto a costes, mientras que ahora tenemos por delante muchos retos demandados por la sociedad, demandados por toda la legislación, por las diversas directivas europeas que están incidiendo en el recorte de los consumos energéticos para reducir la huella de carbono. La inversión y el desarrollo que se vaya a hacer en los próximos años va a estar muy determinado por el impacto de todo ello a largo plazo en la reducción de la huella de carbono, con lo cual el marco general es la sostenibilidad. Dentro de la sostenibilidad yo destacaría 3 elementos: la reducción de la huella de carbono, como he comentado, la eficiencia en el uso de los recursos y, en tercer lugar, la reducción o la minimización del impacto de las contaminaciones del sector hacia el medio ambiente. Entonces, yo siempre miro al futuro, ¿no? Como vamos a tratar del futuro de la tecnología. Desde luego la tecnología es el futuro, pero la tecnología puesta en el contexto de hacia dónde vamos. O sea, una estrategia tiene que haber detrás,
una definición, una hoja de ruta y un programa para implantar esa tecnología. En cuanto a la reducción de la huella de carbono, que es un poco el marco que he puesto aquí para enfocar todo este tema, hay, digamos, tres primeras líneas de actuación. Una de ellas, descarbonizar o reducir la huella de carbono de la fuente, incorporando energías verdes, incorporando, bueno, en depuradoras tenemos la generación de biogás, incorporación de energía solar, etcétera, pero la tecnología debe ayudar a gestionar óptimamente todo ese mix energético. El martes pasado mis compañeros Nacho y David presentaron una solución para ello, porque va a ser fundamental saber gestionar la diversa fuente de energía de la manera más óptima y ahorrar y decarbonizar en ese área. En el segundo punto, si afrontamos el tema de los consumos, la reducción del consumo, tenemos tecnología y vamos a ver mucho desarrollo para utilizar, por una parte, incorporar equipos muy eficientes desde el punto de vista energético del consumo y luego para operarlo en el punto óptimo de funcionamiento y mantenerlos de manera que no solo se alargue la vida, sino que consuma menos energía. Y el tercer punto para la reducción de la huella de carbono, que es fundamental, es no desligar la energía del proceso. O sea, atacar el nexo agua-energía, la optimización de ambos, pero de una manera combinada, porque no se puede mirar a reducir el consumo energético sin controlar eficientemente el proceso y al revés. No podemos pensar cuando estamos pensando en reducir, por ejemplo, pérdidas, agua no contabilizada en la red, eso al final está redundando en una reducción del consumo energético. En plantas tenemos múltiples ejemplos de cómo optimizar el consumo energético, cómo reducir el uso de químicos, cómo mejorar los procesos para maximizar la producción de biogás, por ejemplo. O sea, mucho camino por delante, tampoco me quiero extender aquí y monopolizar la conversación, pero mucha tecnología para ayudar, pero desde luego la tecnología como el vehículo para llegar al fin a lo largo de un programa que hay que definir muy bien. Has enmarcado perfectamente el tema y si hablamos de ahorro y eficiencia en los procesos, creo que Carlos de Juan desde Filtralite nos puede dar bastantes inputs interesantes también. Carlos, cuéntanos cómo estáis trabajando en ese ahorro de energía, ahorro de costes también en el tratamiento de agua. Perfecto. Bueno, entro un poco más en lo general y luego bajo un poco a lo que nosotros ofrecemos. Me parece muy interesante un poco la línea de discurso y de pensamiento que proponía Carmen. Me parece el vínculo agua-energía, que es muy conceptual, tiene algo como muy de fondo y muy potente. Para producir agua necesitamos energía, para producir energía necesitamos agua. La producción de energía, por el momento, tiene una componente fuerte de emisión de gases de efecto invernadero y esos gases de efecto invernadero, a su vez, redundan en el cambio climático, en la subida de la temperatura media terrestre, que hacen más crítico el recurso del agua. Es un círculo que puede ser un círculo vicioso o un círculo virtuoso. Entonces, nuestra manera de producir energía condiciona el impacto que tiene el ciclo integral del agua. Un poco en vista de esto, me parece muy interesante todo lo que tiene que ver con reducción de consumos de energía y el planteamiento de qué tipo de energía aportamos a nuestro ciclo integral del agua. Es decir, esa energía viene de fuentes renovables, como comentaba Carmen. Si somos capaces de cogenerar, somos capaces de crear biogás en nuestras plantas de tratamiento de agua residual, sabemos que la componente porcentual a nivel de consumo de energía en el ciclo integral del agua en depuración es un 60% aproximadamente. Atacar y mejorar y llegar a un balance de energía cero en todo lo que tiene que ver con depuración de agua significa mejorar muchísimo la huella de carbono, reducir muchísimo el impacto a nivel de impacto medioambiental, generación de gases de efecto invernadero. Esa línea me parece muy potente. Desde Filtralite, desde Saint-Gobain, lo que hacemos es fabricar medios filtrantes con altas especificaciones, altas propiedades de alargar caras de filtración, reducción de consumos de energía, que van en la línea de reducir el consumo, la fase de contralavado de filtros, pero también en ahorrar agua de contralavado, que tiene una componente muy grande en consumo de energía en todo el ciclo integral del agua, porque el agua que utilizamos para lavar filtros es agua de salida de plantas, es un agua que va para abastecimiento de la población, que ya ha sido tratada, que tiene una componente energética, la captación muy alta, y todo lo que ahorremos ahí redunda en reducir huella de carbono y reducir energía.
Gracias, Carlos. Fidel, desde Xylem sois expertos proveedores de equipos de primer orden y una de vuestras prioridades también, por supuesto, es que esos equipos sean cada vez más eficientes. Cuéntanos cuál es tu visión sobre este asunto. Bueno, en primer lugar, a Alejandro y al equipo de One y a todos los asistentes, es un placer. Muchas gracias por estar aquí, sobre todo porque estamos ya viéndonos las caras, sin mascarilla, sin Teams, sin cámara, y eso también se agradece un montón. A ver, desde mi punto de vista, estoy de acuerdo con mis compañeros en lo que han dicho. La verdad es que si algo tenemos que aprender, un poco mirando al pasado, que siempre parece que olvidamos siempre la evolución de donde venimos, pues la verdad es que después de la pandemia, lo que era la visión que nosotros teníamos de ciclo integral y que habíamos trabajado, y que España tiene una gran evolución en todos los sentidos, reutilización, de gran grado de terciarios ya instalados, tal. Entonces, claro, ese aspecto cambia, ¿no? Ahora tenemos, como decía Carmen, sí. La sostenibilidad, ¿no?, como foco principal, y también el tema de la huella de carbono. Evidentemente, hay un aspecto fundamental. Cuando hablábamos de coste de energía, yo no digo antes de la pandemia, sino a lo largo del proceso que hemos llevado, pues nosotros en todos los equipos siempre aplicábamos la eficiencia energética, ¿no? Siempre era focalizada hacia la eficiencia energética. La eficiencia energética era el fundamento. Todos nuestros equipos, de todos los fabricantes, enfocábamos así. Pero claro, ha llegado un punto en el que si queremos ser realmente sostenibles, tenemos que empezar a aplicar otros conceptos que se están aplicando, pero no de manera directa. Es decir, si queremos fijarnos en el CAPEX, en el OPEX, en lo que es la huella de carbono, la resiliencia sobre todo, tenemos que irnos a modelos que nos permitan ser eficientemente energéticos desde el punto de vista no solo de la energía, sino del agua. Es decir, nosotros tenemos un parámetro que cada día más se está implantando y cada día más lo está utilizando más gente, que es el metro cúbico, o sea, el kilovatio por metro cúbico, ya sea tratado, bombeado, y ahí es donde destinamos nosotros la fuerza de nuestros equipos. Tenemos un portfolio muy grande, prácticamente tenemos cubierto el ciclo integral del agua con todas las aplicaciones y productos, y ese es el gran paradigma que tenemos ahora. Podemos poner ejemplos, por ejemplo, las soplantes. Nosotros tenemos los soplantes de levitación de neumática, y cuando aparecieron las soplantes de levitación, o ya sea magnética o neumática, pues los motores de levitación, ¿qué hacían? Claro, evidentemente ahorraban, gestionaban en comparación con una tribuna normal, pues hacían una reducción del consumo. Pero yo tengo incluso casos directos de ventas mías o de compañeros de Xylem, donde hemos descubierto que el ahorro venía solamente por la parte eléctrica. No había una parte hidráulica que defendiera la adquisición de esa máquina. Entonces, eso es lo que yo creo que nos falta cerrar un poco el ciclo, no solo a nivel comercial o a nivel proveedor, sino a nivel también end user, o a nivel de usuario final, y también a nivel de proyectos. Yo creo que también nos queda un avance importante en ese sentido en cuanto a los proyectos, porque los proyectos que estamos ahora mismo, digamos, ejecutando, pues es cierto que con la pandemia, etcétera y tal, también son proyectos que tienen les falta un cierto enfoque en el punto de vista de la sostenibilidad y de la huella de carbono. Y eso para mí es fundamental, que hagamos un parón, ¿no?, o un stop en el camino y que nos focalicemos para realmente conseguir el objetivo. Gracias, Fidel. Además de la eficiencia y la sostenibilidad, hay otra tendencia clara, digamos, en nuestra sociedad, pero también en nuestro sector, es la economía circular. La directora general de Aquaes nos recordaba la evolución un poco de la construcción de infraestructuras en España a lo largo de las últimas décadas, y vosotros estoy seguro que habéis sido testigos de cómo han cambiado las plantas que se hacían en los 90, por ejemplo, a las que se están planeando ahora. Quizás podríamos resumir esa tendencia, que incluye la reutilización de agua, el aprovechamiento de los lodos, la producción de hidrógeno verde, incluso que tratábamos en este Quality Water Summit como un área en el que hay muchos proyectos ya. Digamos, podríamos resumir eso en la creación de biofactorías, ¿no?, que es un poco el presente y por supuesto, el futuro. Me gustaría que desde vuestra experiencia, todos lleváis un tiempo ya en el sector, me dierais vuestra visión de este cambio en las plantas de tratamiento de agua que hemos vivido en las últimas décadas. Si queréis, por seguir el mismo orden, Carmen. De acuerdo. Sí, pues es impresionante el cambio de una necesidad de limpiar el agua para cubrir, digamos, unos mínimos estándares y volverla a verter al medio natural a unas, no solamente muchas mayores exigencias y estándares, sino a muchísimo potencial de posibilidades, es increíble. Yo creo que la punta de lanza de la innovación, o parte de ella, del sector del agua, está ahí.
Está ahí y estamos en el centro. Yo siempre en Schneider trabajamos en todos los segmentos industriales y en otros segmentos fuera de la industria, en energía. Y yo, desde que tenemos la tendencia de sostenibilidad por delante, no en un horizonte tan claro, yo siempre digo que el agua está en el centro de la circularidad. Por supuesto de la sostenibilidad, pero es que somos circulares por naturaleza. El ciclo del agua es circular y el reto que tenemos es, digamos, introducir otros ciclos internamente, como por ejemplo para reutilizar todo, recuperar todo lo posible diversos subproductos que ahora mismo ni siquiera nos planteamos, hay mucho por hacer. Y estos días pasados yo he seguido atentamente algunas de las presentaciones y me ha impresionado realmente la innovación que hay en España y el futuro que tenemos por delante en ese sentido. Entonces, en circularidad, yo hay un punto también que destacaría y lo apunto un poco para a lo mejor en el futuro tratar este tema más en detalle, que es el tratamiento del agua industrial. Porque en el ámbito urbano hay muchos requisitos, hay muchos estándares con los que cumplir. A nivel global, la industria consume el 20% del agua total, mientras que en el apartado urbano es un 8, un 10%, el resto es agrícola. En España no estamos en esos niveles de consumo de agua industrial, pero sí que estamos en unos niveles de vertido importantes. He leído recientemente que el vertido industrial supone 4 veces el vertido municipal. Sí. Con lo cual, hay muchísimo por hacer y nosotros que trabajamos, yo trabajo a nivel global, estamos ayudando a clientes con los requisitos que tienen en segmentos, por ejemplo, en sectores como los semiconductores, en zonas áridas o la minería, en Chile, en Perú, donde si no se comprometen con unos objetivos muy claros de reducir el consumo de agua y de reutilizar al máximo, casi al 100%, no tienen licencia para operar. En España también tenemos clientes en diversos sectores, como la minería, que vienen a nosotros para que les ayudemos a gestionar el agua de manera más sostenible, porque ya que la sostenibilidad, lo que dije al principio, es el indicador número 1 para los usuarios industriales, para los operadores industriales, igualmente, o incluso más, porque en muchos casos tienen un déficit de conocimiento de cómo tratar el agua, cómo gestionar el agua. Entonces, necesidad de monitorización de parámetros de calidad que no son digamos, los que utilizamos en el ámbito urbano. Seguro que vosotros trabajáis en esos temas también, pero hay nuevos parámetros a medir, mucho que hacer en el campo de la automatización y de la analítica, la inteligencia artificial, para optimizar todos esos procesos que sean también rentables y que cumplan con los objetivos tan estrictos que tienen estos operadores. Pues gracias, Carmen, gracias por traer a colación, por aportar ese matiz del tratamiento de agua industrial y también, pues, digamos, ese juego que hacemos de importar agua virtual de otras zonas, pero que al final consumimos aquí, ¿no? Como estamos viendo en muchos sectores. Carlos de Juan, cuéntanos. ¿Cómo lo ves? Me parece efectivamente la palabra biofactoría y la palabra, ese concepto de reutilización del agua, de 100% de agua regenerada, balance neutro de energía, huella cero de carbono, que es hacia donde estamos tendiendo. Afortunadamente tenemos un país que se ha puesto las pilas en ese sentido, ejemplos muy potentes como el canal de Isabel II, Aguas de Valencia, que están en los niveles de eficiencia altísimos. Tenemos regiones como la región de Murcia, que está prácticamente reutilizando el 90% de su agua, utilizándola para fines agrícolas, pero no solo, también para fines de recreación, regar campos de golf, tan criticados en su momento, uso industrial, uso municipal. Podemos sacar pecho, somos prácticamente en volumen el 5º país del mundo con más nivel de reutilización de agua. Tenemos otros ejemplos también potentes como Estados Unidos, Israel, Singapur, pero no estamos lejos de ellos y la tendencia es en seguir en esa línea. El concepto también de biofactoría, de cambiar del paradigma, ¿no? de una planta de agua residual que prácticamente era algo que suponía un coste, que trataba de eliminar contaminantes y que a la vez generaba subproductos que había que gestionar, que eran prácticamente desechos, a una especie de fábrica que es capaz de tratar el agua y que es capaz de sacar un valor agregado generando biogás, metano, pero también aparece el nuevo concepto de, antes de la metanogénesis, poder generar hidrógeno. O sea, una puerta nueva súper interesante, yo creo, en esa línea, y tener subproductos tipo lodos que se pueden ir para agricultura,
agricultura, y ese balance cero, ¿no?, de energía, donde podemos producir la energía que necesitamos pues, para nuestros procesos tan exigentes de depuración que pasan por la aireación. Totalmente de acuerdo con Carmen, también tiene que haber un enfoque de digitalización muy potente a nivel proceso. Yo trabajo mucho a nivel proceso y todo lo que es generación de datos, datos de calidad, capacidad de procesamiento, inteligencia artificial para la toma de buenas decisiones, pero también datos de calidad para los que diseñamos y podemos tener un soporte más fuerte de lecciones aprendidas de plantas anteriores. Totalmente de acuerdo con el concepto de biofactoría. El futuro no es futuro porque ya es presente, lo estamos aplicando, pero tenemos que tender a este tipo de transformaciones, no solo en grandes edades, también en edades de mediano y pequeño tamaño. Yo creo que el reto va por ahí, que es un poco factor de escala. A gran tamaño estamos aplicándolo y somos capaces, quizás bajar el factor de escala y poder aplicarlo a una escala menor. Bueno, pues es el reto que tenemos los próximos 15-20 años por delante. Fantástico, Carlos. Desde luego que bien lo explicáis, nos estáis metiendo en ese viaje de la economía circular y gracias también por traer a colación también este reto de las pequeñas poblaciones, de las poblaciones medianas, donde a veces esas economías de escala no funcionan tan bien y cuesta implementar esas soluciones. Hablábamos antes con el director general de Silent también que pocas plantas en España, plantas de relevancia, se hacen sin tecnología de Silent, así que estoy seguro de que habéis visto de primera mano esta gran evolución que hemos tenido en los últimos años. Fidel, cuéntanos. Sí. Bueno, como decían mis compañeros, donde hay escasez tiene que haber innovación. ¿Por qué no? España pues, realmente tiene unos recursos hídricos limitados y no nos queda otra que innovar. En el punto de la reutilización, la verdad es que desde Silent nos hemos siempre sentido privilegiados porque hemos podido participar activamente en todos los procesos y en todos los desarrollos que ha habido a nivel de reutilización, a nivel de normativa. Ahora mismo, sin ir más lejos, estamos trabajando con diversas administraciones para la redacción del nuevo Real Decreto o para ver cómo adaptamos el nuevo Real Decreto de reutilización gracias a nuestro equipo de oxidación, de desinfección general, y la verdad es que es un reto porque cada día va avanzando más. En el antiguo Real Decreto nosotros trabajábamos siempre la base de la reducción de micronutrientes, la reducción de virus, y ahora están enfocados mucho en la reutilización a nivel agrícola. Entonces eso está llevando a una reducción logarítmica del E. coli que además tiene una particularidad, que ya no es que el equipo trabaje o que el fabricante diga cómo tiene que manejarse o cómo tiene que diseñarse el equipo para llegar a esa reducción, sino que ahora entramos en un mundo de validación, cosa que en otros países de Europa ya está desarrollado y en España no había estado antes. Y ese punto sí es prácticamente, porque ya, claro, no es vender el equipo, ya es que tenga que estar validado y que lo valide una administración pública para que pueda ser adquirido. Y eso, pues la verdad es que es un desarrollo importante y es un reto en sí mismo porque los recursos hídricos, como decía, son limitados. Las redes que tenemos, la verdad es que no son... tienen ya unos ciertos años y hay muchos problemas de fugas. Las fugas conllevan problemas de calidad. Y entrando ya en el tema de factorías, pues la verdad es que si echamos la vista atrás también, pues venimos de humedales artificiales o humedales naturales, con los que hemos estado no depurando evidentemente, pero sí haciendo un proceso biológico importante. Entramos en el mundo de las biofactorías, pues la verdad es que evidentemente en un mundo sostenible es el futuro. O sea, es decir, una depuradora que pueda ser gestionada mediante energías verdes o lo más limpio que sea, sin llegar a ser contaminantes, evitando la polución, utilizando los desechos como fertilizantes o como otro tipo de materias que puedan reintroducirse otra vez en el mercado, incluso desde la entrada o hasta para otros procesos, pues fundamental. Y yo creo que el futuro pasa por, llegará, porque yo en otros países sí lo he visto, pero aquí llegará que podremos tener perfectamente depuradoras de gran tamaño en entornos verdes en espacios urbanos, sin problemas de olores ni etcétera. Fantástico, Fidel. Hemos repasado las áreas de eficiencia y economía circular. Para cerrar este panel me gustaría centrarnos en la digitalización, que bueno, llevamos yo creo que una década hablando mucho, pero sin duda pues el punto de inflexión de la pandemia hizo que esta tendencia cogiera velocidad de crucero y bueno, buena muestra de ello es el PERTE recientemente aprobado para la digitalización del ciclo del agua, que yo creo que ahora mismo centra muchas de las miradas del sector. Hemos hablado en este evento, ayer tuvimos diálogos, presentaciones pues, de cuestiones como inteligencia artificial, como el tratamiento de los datos. Me gustaría que cada uno, desde vuestra visión, algunos de vosotros trabajando en el día
día a día, otros quizás más a vista de pájaro, nos dijerais cómo veis el sector ahora mismo en términos de digitalización, qué avances se han conseguido y sobre todo también qué esperáis de estas inversiones, estas grandes inversiones que en teoría pues vamos a ver en los próximos meses. Carmen. Sí, bueno, la digitalización, como bien dice, llevamos hablando mucho tiempo de ella, pero ahora estamos viendo una gran aceleración. Y a nivel global, bueno, el mercado está creciendo con doble dígito. Eso es así. Y las previsiones son que siga o que aumente. Impulsado no solo por la financiación que hay a todos los niveles, bueno, en muchísimas geografías y países como el nuestro, sino también porque se están viendo beneficios de la implantación de estas soluciones tecnológicas. Entonces, la digitalización en España, bueno, en Europa y Norteamérica son los mercados más maduros para implantar soluciones digitales. Eso lo estamos viendo. Hay mucha demanda en otros lugares, pero en Europa y además condicionado por el PERTE digital, el PERTE del agua, perdón, para la digitalización, ya se me va con el término. La digitalización va a ser la clave para, al final, conseguir los objetivos, ¿no?, que estábamos planteando desde el principio. La digitalización supone una innovación a todos los niveles, pero yo quería resaltar a nivel de, digamos, modelo de negocio. Es importante que haya un cambio de juego, es importante resaltar, porque estamos hablando en digitalización fundamentalmente de software. Y en software ya entra el concepto OPEX reemplazando al CAPEX, con lo cual también es muy interesante para aquellas empresas instalando soluciones digitales, implantando soluciones digitales, que se liberan un poco de esa inversión tan fuerte al inicio y lo pueden ir haciendo pues, anualmente. Entonces, la digitalización yo siempre la planteo como un viaje. Yo siempre con el plan, la estrategia hacia un fin, ¿no? Diferentes etapas y siguiendo ese programa. Entonces, lo que sí está claro, y lo estamos viendo nosotros desde el principio, a medida que trabajamos con clientes con diverso grado de madurez digital. Desde alguien que necesita una etapa muy básica donde se va hacia la instrumentación para monitorizar, para medir, que es lo primero, implantando sistemas de automatización o de una gestión, digamos, de aplicando diversas aplicaciones, pero aisladas. Ahí ya se ven ahorros, bueno, en fiabilidad, en eficiencia, en reducción de consumo energético incluso. Si vamos a una etapa más avanzada, donde ya tenemos esa base fundamental cubierta, pues podemos pensar en aplicaciones ya más analíticas para gestión de fugas, gestión de activos, análisis predictivo. Todo ello ya da beneficios tangibles en ahorros de agua, en ahorros de energía, reducción de huella de carbono, eficiencia operativa, eficiencia de productividad, etcétera. Y luego hay un último paso de la digitalización en ese plan que se plantea, en el que se integran todos esos sistemas que de alguna manera están implantados un poco aislados en una única, digamos, capa de visualización y de gestión, ¿vale?, empresarial, de manera que esas optimizaciones aisladas que permite la analítica y todas estas aplicaciones digitales se pueden visualizar en un único lugar, en un centro unificado, podemos decir, de manera que al final lo que se optimiza es el negocio, porque se tienen todos los elementos para tomar decisiones, toda la información puesta en contexto, y a lo largo de todo ese viaje, una necesidad que hay, no solo por la digitalización en sí y por la finalidad en sí de todos estos sistemas, sino también por la legislación que va a exigir una transparencia y visibilidad de los datos para compartirlos con organismos reguladores, etcétera, es el plantear desde el principio una plataforma para la gestión óptima de los datos, para la contextualización, para sacarle el partido a los datos, elevarlos a la toma de decisiones y dotar de ciberseguridad a toda esa infraestructura. Tengo más que contar, pero bueno, voy a dejar a mi compañero, porque si no... Bien, Carmen, muy interesante esa idea de la transición que estamos viviendo, de la etapa de la implementación a las oportunidades que están surgiendo ya en el mantenimiento de todas esas soluciones. Carlos de Juan. Bueno, impecable la presentación de Carmen. Es el sector de
Schneider. Poco que decir, me parece súper interesante como usuario de toda esa tecnología, esa transición, esa generación de datos. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando a nivel de soluciones, creación de plantas compactas muy automatizadas. Empezamos un poco con toda la sensorización de instrumentación, pasamos a la gestión del dato, el análisis del dato para tomar buenas decisiones y redundar en mejores diseños. Todo ese proceso, todo ese viaje nos hizo pensar en que las plantas de agua se empiezan a convertir en más una máquina de tratamiento de agua completamente automatizada, donde la operación y mantenimiento se minimizan en pro del usuario final, que tiene un gasto mucho menor en el metro cúbico, que tiene un nivel de información a nivel técnico mucho mayor de cómo se está tratando su agua y que permite a los diseñadores, ingenieros, explotadores tener muchísimas más garantías de lo que está pasando en su planta. Me parece un viaje súper interesante. Es puro presente y bueno, es apasionante, absolutamente. Poco que añadir a lo que ha dicho Carmen, que es la súper experta en este tema. Gracias, Carlos. Ayer en la sesión de bombeo veíamos con Enrique Castellanos de Xylem la evolución de un producto emblemático como Flight, ¿no? Cómo se incorpora esa inteligencia artificial en 2016 y bueno, eso está impregnando toda la actividad de una compañía como Xylem. Fidel, cuéntanos. Sí, bueno, en este proceso la verdad es que nosotros desde Xylem pues trabajamos todo el ámbito completo, porque tenemos todos los productos, desde sondas de instrumentación analítica, pasando por toda la instrumentación o todos los equipos que se ponen en el proceso de depuración o de potabilización, hasta incluso tenemos sistemas de detección de fugas, de análisis de tuberías, para luego los emisarios o las tuberías de abastecimiento, de saneamiento. Y en ese sentido, lo fundamental, más allá de la conectividad, es la gestión del dato. Eso que yo creo que lo ha comentado Carmen, cada vez fundamental. El Big Data, la recogida, el análisis, porque más allá de la eficiencia o del consumo energético o de la eficiencia energética que se busca en la instalación o el proceso o la mejora, también una cosa fundamental que para nosotros es prioritaria, que es simplemente la modelización. O sea, es decir, con todos los datos, ese análisis tal, claro, modelizar, o sea, puedes trabajar en una cantidad inmensa de modelizaciones que te ayudan no solo a mejorar tu proceso, sea cual sea el que estés trabajando, sino aparte te ayuda a mantener la instalación, a prevenir, a no tener que invertir, si no tienes que invertir, porque puedes prevenir, puedes hacer un análisis de la estructura, de la vida útil, etcétera. Y yo creo que ese punto es fundamental. Yo creo que ese es realmente el gran objetivo de la digitalización. Por ahora hemos conseguido conectarnos todos, estar todos conectados, recoger toda la información muy bien, poder automatizar en cierta medida, más o menos, todos los productos, dependiendo de, como decía Carmen, no todo el mundo tiene el mismo grado o la misma capacidad ahora mismo, pero para mí ese es el gran reto que tenemos, que es llevar más allá. O sea, ¿qué hacemos con la digitalización? La digitalización llevamos años hablando, todo el mundo la conoce, todo el mundo tiene conectado, si no, ya no hablo en el tema del agua, todo, desde el coche hasta la caldera de su casa. Pero claro, ¿qué hacemos con esos datos? ¿Cómo lo analizamos? Y realmente, ¿cuál es el objetivo fundamental? Y ese es el desarrollo que sí que tenemos que llevar a cabo con empresas de software, de hardware, la ciberseguridad, que es un punto fundamental en ese aspecto, que es las normativas, porque también existen, como decía Carmen, nos podíamos tirar hablando aquí años y años sobre este tema, porque es el tema más candente, pero en grandes pinceladas yo creo que sería, o sea, es decir, hemos dado un gran paso, ahí viene una gran inversión y yo creo que ese es el fundamento. Es decir, ¿qué hacemos ahora con todo eso? Como dices, Fidel, esto es un aperitivo y me has dado pie para recordar que en septiembre organizamos el Smart Water Summit y tendremos 5 días para hablar de estos temas. Bueno, igual que de la intervención de Rosa Cobo me quedaba con la palabra colaboración, aquí me quedo con la conexión. Hemos visto a 3 expertos, representantes de 3 líderes en tecnología. Desde vuestros distintos ámbitos nos habéis hablado de eficiencia, economía circular, digitalización. Me gustaría alargar esta sesión, pero tenemos un programa muy apretado. Queremos también dejar tiempo para el café, que sabemos que hay muchas ganas de networking. Y por eso, bueno, os tengo que despedir, pero ha quedado muy dinámica, muy interesante. Creo que es un buen colofón para estas sesiones técnicas que hemos tenido en los últimos días y os agradezco muchísimo que nos hayáis acompañado hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.